Voy a retomar entonces la grabación. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad, ya vamos a, digamos, dar continuidad al curso en el que ustedes estaban participando con el colega. Me voy a presentar, ya. Mi nombre es Andrea Vargas, soy de profesión ingeniero comercial y la idea es poder un poquito en la clase de hoy, en la sesión de hoy, poquito evaluar en qué, digamos, en qué contexto están ustedes con el contenido que estaba abordando el colega, ¿ya? Y cuáles eventualmente son los requerimientos que ustedes tienen en la materia que estaba pasando el colega, ¿ya? Que, si mal no recuerdo, según obviamente lo que me informaron, ustedes están, digamos, tratando temáticas del ámbito de recursos humanos, ¿ya? Entonces, para eso me gustaría que puedan abrir sus micrófonos, puedan un poquito expresar su opinión, ver en qué, digamos, en qué áreas o qué temáticas eventualmente quizás les gustaría que pudiésemos potenciar un poco para poder también conocerlos, porque hasta el momento estoy como igual un poquito partida para saber en qué medida obviamente abordamos las temáticas respecto al área de recursos humanos y todo lo que es remuneraciones. Así que por favor, para que abra sus micrófonos y me puedan comentar. ¿Nadie me quiere comentar nada? ¿Están como muy temerosos o qué les pasó? No, el profesor nos dio clases, digamos como que todo lo teórico, lo que es remuneraciones, finiquito, liquidación de sueldo, ¿Ya? y esta clase iba a ser, digamos, como que los ejercicios prácticos. Los ejercicios básicamente, entonces, Sí, eh, mm, pasaron, ejemplo, respecto a remuneraciones, pasaron el cálculo de las horas extras, pasaron determinaciones como la gratificación, en qué medida se aplicaban los cálculos, esa parte no se pasó. esa parte de... Sí, yo, sí, la habló. Ya, pero en tema digamos, de liquidación no pasó nada. O sea, él habló solo teoría, pero Todo- hoy solo teoría. ya. Ahora, una consulta adicional. ¿Quiénes de ustedes trabajan en el área de recursos humanos? ¿O todos tienen como conocimientos quizás vagos un poco en el tema? Yo actualmente no trabajo en el área de recursos humanos, Ya. no sé los demás. El resto, No, por yo favor, téngale. tampoco, perdón, ¿Ya? yo tampoco trabajo en recursos humanos, pero algo más o menos puedo, entiendo, pero no así como muy básico se puede decir. Ya. Ya, pues gracias. ¿Alguien más que quiera aportar con su opinión y su posición? ¿Ya? A ver, se los pregunto porque una, un poco, la información que me entregan es bastante importante porque así ya le doy direccionamiento a la clase de hoy, ¿ya? Pero dos, necesito que las clases sean bidireccionales. ¿Qué significa? Yo necesito que participen, que me hagan las consultas, hacer los planteamientos, que salgan de sus dudas para un poco generar esa interacción. A mí no soy mucho de, por decirlo de, digamos, de una buena manera, no soy, digamos, hablar yo, ¿ya? Y que el alumno quede así como callado y escuche. No, yo soy un poquito más interactiva en ese sentido y la idea es poder desarrollar una clase que sea bastante más, quizás un poco más entretenida, quizás no tan tediosa, em, generando esa interacción. ¿Ya? Y de esa manera, obviamente, también voy a ir poder dándole, digamos, cabida a todos sus requerimientos, ¿ya? Entonces, vamos a abordar entonces el concepto de digamos, de la liquidación de sueldo,
¿ya? Que eso es lo que entonces nos convoca. A ver, la liquidación de sueldo propiamente tal es el documento por el cual los trabajadores perciben, ¿ya? Y reciben sus remuneraciones, ¿ya? Considerando todos los saberes que en un periodo, en este caso, en un periodo que comprende el mes, se detalla. Entonces, para abordar los haberes o para determinar cuál es la estructura de la liquidación de remuneración y de a poco ir analizando cada uno de los elementos, eh, a ver, creo que aquí tengo algo que dentro de mis apuntes y dentro de mis temáticas más generales. Mm, 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 mm. Tenemos entonces que la liquidación de remuneraciones está contenida primero en el artículo 41 del Código del Trabajo, que reconoce la remuneración como ese pago, esa retribución que se realiza por el trabajo prestado. De allí que para hablar de remuneraciones también tenemos que contemplar cuáles son los haberes imponibles y cuáles son los haberes no imponibles. Los haberes imponibles son todas las deducciones en dinero que se reciben producto del ejercicio del trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Todos los haberes que contemplan la realización de digamos, del trabajo en sí, son, y que producto de hacer el trabajo yo recibo un dinero, se contemplan como haberes imponibles. De allí que conceptos como la gratificación, Sí. las comisiones, ¿ya? El bono de semana corrida, bonos de producción, bonos de cumplimiento de meta y cualquier otro ítem como de esa índole, ¿ya? Se considera como un haber imponible, ¿ya? ¿Cuáles son los haberes no imponibles? Son aquellas deducciones en dinero que se pagan con la final, digamos, y que contribuyen a un objetivo de utilización. Dentro de los haberes no imponibles tenemos movilizaciones, pérdida de caja, dejas de herramienta, colaciones, viáticos, prestaciones familiares, indemnizaciones, etcétera, ¿ya? Entonces, las remuneraciones se clasifican en esos ambos. Entonces, tenemos deducciones que contemplan, digamos, el ejercicio del trabajo y otras que son, digamos, que son complementarias digamos, a la remuneración. Y de allí también que las remuneraciones se fijan por unidades de tiempo. De allí que tenemos remuneraciones que se pagan de manera mensual, pero también hay pagos semanales, quincenales o diarios. ¿Ya? Bajo ninguna circunstancia las remuneraciones pueden superar, digamos, el periodo de un mes calendario. ¿Ya? Y si son eventualmente ciertos días de un mes calendario, solamente se categorizan los días de ese mes para hacer cierre, en este caso, de remuneraciones del mes correspondiente y el mes siguiente obviamente comienza nuevamente como un mes calendario. Ahora, para efectos de considerar la clasificación de las remuneraciones, estas se clasifican en ordinarias, extraordinarias y especiales. Las ordinarias dan, digamos, son aquellas que nacen como consecuencia de la retribución del trabajo prestado. Y de esto se determina que en este caso las remuneraciones están categorizadas en este caso en respecto a la periodicidad, ¿ya? Ahora, las extraordinarias nacen a retribución de servicios prestados que se realizan de manera esporádica y estos, en este caso, estos pagos se verifican de acuerdo al cumplimiento que se acredite, en relación al cumplimiento que se acredite. Y las especiales nacen a razón de cumplir ciertas condiciones especiales como ciertos bonos o ciertos aguinaldos cuando se dan como de manera específica. Entonces, de esa manera, las remuneraciones también tienen su
digamos, segundo tipo de clasificación, que se clasifican en fijas y variables, ¿ya? Las remuneraciones fijas contemplan periodos de tiempo, digamos que pueden ser semanales, quincenales o mensuales, donde la remuneración es fija por periodos iguales. Y la variable contempla la posibilidad de un incremento que a veces, digamos, no es constante, ya que existe variabilidad, y sobre todo se trata cuando son, en este caso, remuneraciones por comisiones por lo general, ¿ya? Eso se contempla en una remuneración variable. Entonces, de esa manera determinamos que en este caso que las remuneraciones al momento de ser establecidas y si tengo una remuneración variable, cuando yo determino o necesito determinar vacaciones, ¿ya? Yo debo en este caso hacer el promedio de una remuneración variable, hacer el promedio en este caso de los últimos 3 meses y de esa manera yo determino la remuneración para el trabajador. Ahora, entonces, dentro de esa relevancia del concepto propiamente tal, vamos a hacer ciertas determinaciones de haber. De allí que a ver, espérenme un segundo, vamos a determinar o vamos a ir haciendo unos ciertos cálculos. A ver, yo creo que tengo aquí un material de apoyo. En este caso, a ver, creo que es este el documento. Mm, mm, mm. Vamos a... mm, Vamos a determinar horas extras. ¿Alguien sabe son las horas extras? ¿Qué son las horas extras? Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. ¿se puede tomar el concepto como hora extraordinaria después de lo que fija el contrato de trabajo? Exactamente, ¿ya? Las horas extras es el tiempo extraordinario, ¿ya? O el tiempo adicional que trabaja un trabajador posterior en este caso, posterior a la jornada regular de trabajo. Eso significa que para poder nosotros, digamos, calcular una hora extra, ¿ya? Hay cierta regulación por la cual yo me tengo que regir. ¿Qué significa esto? Cuando un trabajador requiere trabajar horas extras diarias, el tope que dice, que digamos que menciona en este caso la normativa, son, perdón, son 2 horas diarias, ¿ya? No superando el tope de 12 horas semanales.
Entonces, ¿qué significa? Si un trabajador tiene una jornada de 8 horas, más de 2 horas diarias no puede hacer como horas extra, ¿ya? Contemplando entonces que tengo que generar mis horas, en este caso mis horas diarias, perdón, un máximo de 10 horas diarias laborales. Entonces, para poder calcular, en este caso, las horas extras, primero existen dos maneras. Una que se determina, en este caso, por un factor, pero ese factor primero está determinado, en este caso, por el código del trabajo, o la dirección del trabajo en este caso, porque varía en proporción a las horas extras semanales. Recuerden que hoy nosotros estamos trabajando, digamos, la normativa establece que las horas de trabajo semanales son 44, ¿ya? Y las horas, en este caso, laborales, anteriormente, ya eran 45, entonces el factor varía. ¿Qué significa eso? A ver, para ejemplificarlo, lo vamos a trabajar mejor en un Excel acá. ¿Qué significa eso? Para las horas, en este caso, ¿ya? Para las 45 horas, ¿ya? El factor era 0.001234, ahí. Ese era el factor. Ahora, con 44 horas, no, 0.07954. A ver, déjenme verificar. Déjenme verificar porque a mí siempre se me olvida el factor. El factor 24. Ahora es 00. Vea, se ve, se falta un 0. Aquí. Aquí. 0.079.545. ¿Ya? Ese es el factor. Ese es el factor en este caso que se determina para las 44 horas. ¿Y qué significa? Que el próximo año, cuando tengamos 43 horas, este factor nuevamente va a cambiar. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ya yo voy determinando mis horas extras. Entonces, ¿cómo se calcula la hora extra? Una modalidad es en proporción a mi remuneración, ¿ya? Yo puedo usar esta fórmula. A ver, cambiamos un poquito. ¿Ya? Puedo utilizar esta fórmula, que en este caso es la remuneración dividido en 30. ¿Por qué? Porque son 30 días, ¿ya? Por 28 que contemplan las 4 semanas, dividido en 180, ¿ya? Que contempla las horas semanales. De esta manera nosotros determinamos la hora ordinaria y de la hora ordinaria se incrementa en este caso un 50%. Y ese 50% vendría siendo la hora extraordinaria. ¿Ya? Ahora, para determinar aún de mayor manera la hora extra, ¿ya? Y de manera más rápida, la otra es tomar la remuneración del trabajador con el factor y llego automáticamente a la hora extra. Y no estoy pasando quizás por el camino largo como yo siempre digo. ¿Ya? Consulta, Dígame. consulta, profesora. ¿Quién fija esos porcentajes En, o a través de estos, qué cálculo? en este caso, lo que pasa es que este cálculo está en la página de la Dirección del Trabajo. A ver, lo definen ellos. Sí, lo define, el factor lo definen ellos. ¿Y Lo cómo se que pasa es define? que No sé si lo me que pasa, pregunté muy. no, mire, es que hay una tabla. A ver, lo que pasa es que como yo no estaba preparada como para hoy día, así como para decir, así como qué cosas no voy a tener que, porque yo siempre voy preparando el material. Pero hay una tabla que yo en algún momento, que tendría que buscarla, hay una tabla que está determinando para todas las horas extras. O sea, si yo trabajo una hora extra y mi sueldo es semanal, está la tabla. Pero no, creo que la puedo pillar ahora porque en mi computador de repente tengo tanta cosa, ¿ya? Que hay una Ok. tabla.
Pero de lo contrario, esa información se va actualizando en la página del DT. Entonces, si ustedes ponen factor para 44 horas semanales, obviamente se van obviamente al link de la dirección del trabajo, dan un poquito quizás de lectura a la página, y como la página en este caso tiene preguntas como preguntas-respuestas, ahí está, inclusive hay un ejemplo y todo donde ustedes pueden hacer el cálculo y pueden verificar la información que yo les digo. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Ya? Pero hay, como les digo, hay una tabla. Entonces, esa que yo en algún momento la utilicé, esa tabla, que es una hoja como muy grande. Pero de esa manera yo voy determinando mis horas extras. Entonces, ¿qué significa? Las horas extras, yo para poder, digamos, determinarlas, también tengo que considerar los topes, ¿ya? Si un trabajador está trabajando el máximo de horas extras semanales, que son en este caso 12, no puedo pagarle más de 48 horas extra en este caso en el mes de trabajador, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo mantengo un poco quizás controlado el tema de qué es lo que me dice la normativa respecto a las horas extras. Ahora, em, otro, digamos, concepto que también contempla en este caso, digamos, los haberes imponibles en una liquidación de remuneración es el concepto de la gratificación. ¿Quién me puede decir qué es la gratificación? ¿A qué está referido cuando yo hablo de gratificación? ¿Es un bono? ¿Es es un beneficio? ¿Qué es la gratificación? ¿Se los pasó el colega? Me ha empezado por ahí, pues, yo creo que empezó por ahí. ¿Se puede tomar como un beneficio? ¿Ya? ¿Hay alguien que opine distinto? Bono. ¿Un bono? ¿Ya? Por ahí dice un porcentaje de las utilidades de la empresa. ¿Ya? Ya, sí, está muy bien cuando dice un porcentaje de las utilidades de la empresa. ¿Pero será un beneficio? ¿Será un bono? ¿Será un derecho? A ver, Mm, 4,75 el ingreso mensual. Ya la Javiera está un poquito más clara. Pero será un bono, un beneficio o un derecho. un derecho. Yo voy por derecho. ¿Ya? ¿Alguien dice distinto? Ten, 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 ten. Un derecho creo, dice la Javiera. Ya, les explico. Primero, tiene mucha razón cuando Javiera decía es un porcentaje de las utilidades. Ya, la gratificación es un porcentaje de las utilidades que percibe la empresa, ya, la cual debe ser cancelada al trabajador. Pero el hecho de que un trabajador reciba gratificación es un derecho, porque los empleadores están obligados a pagar la gratificación, ¿ya? Entonces, de esa manera, los trabajadores tienen, digamos, la posibilidad, a ver, eso no, compartamos aquí para que vayamos guiando un poquito el análisis, ¿ya? Los trabajadores en este caso tienen la posibilidad de incrementar su remuneración, ¿ya? Entonces, ¿qué contempla esto? Contempla en que el artículo 42 lo define como tal, ¿ya? Y dice, la gratificación es un concepto que constituye remuneración y corresponde a parte de las utilidades de la empresa con que el empleador beneficia con el sueldo al trabajador, ¿ya? O sea, dice con donde el empleador beneficia con el sueldo al trabajador. Pero, ¿qué significa esto? Que los empleadores deben, en este caso, pagar. ¿Ya? Aquí no es la opción. El empleador no es que tenga la opción de pagar, no, lo tiene que pagar. Entonces, de esa manera, la gratificación se contempla como un derecho. ¿Ya? Ahora, ¿qué,
digamos, ¿quiénes están obligados en este caso a que paguen gratificación? Son, ahí dice, este beneficio es obligatorio para establecimientos, empresas mineras, industriales, comerciales, agrícolas u otras, incluidas las cooperativas. ¿Ya? Entonces, cualquier tipo de organización que esté dentro de este contexto está obligado a pagar. Pero bajo ese requerimiento dice, también están obligados bajo, digamos, la figura de que perciban lucro. Entonces, toda empresa que perciba fines de lucro, a excepción de ciertas cooperativas, porque existen cooperativas con fines de lucro y sin fines de lucro, pero las cooperativas con fines de lucro, ya, están obligadas a pagar en este caso gratificación. Dice, organizaciones obviamente que estén obligadas a llevar contabilidad. Obviamente, si una actividad productiva estoy generando lucro, obviamente yo tengo que tener digamos, llevar un sistema de contabilidad. Y obviamente, también producto de la mano, digamos, dice que tengan utilidades o excedentes líquidos en su giro en el periodo respectivo. ¿Ya? Entonces va de la mano. Si yo tengo una actividad productiva, estoy generando, soy, digamos, organización con fines de lucro, obviamente llevo contabilidad, es porque obviamente voy a tener utilidades o excedentes al finalizar, digamos, mi periodo. Entonces, de esa manera, todas las empresas que generen utilidades están obligadas a pagar gratificación. ¿Ya? Ahora, esa forma, digamos, o sea, ese pago de gratificación, la ley establece dos modalidades, digamos, para dar cumplimiento a ella. Y aquí es donde, en este caso, las gratificaciones, en este caso el empleador puede decidir, ¿ya? Es la única instancia donde el empleador puede decidir, es la forma de cómo lo paga. Entonces, ¿qué dice primero? El artículo 47 del Código del Trabajo dice, establece la obligación a las empresas de gratificar anualmente a sus trabajadores en una proporción no inferior al 30% de dichas utilidades o excedentes y determinada proporcionalmente a lo devengado por cada trabajador en el periodo anual respectivo, incluidos aquellos que no tengan derecho a ella. A ver, ¿qué significa este cálculo? A ver, permítame aquí. Espérame un segundo, déjeme ver una cosa. Ya. ¿Cómo se paga de manera anual? Yo voy a empezar quizás con lo más difícil, ¿ya? Lo único que vamos digamos, a hacer en esta instancia es que ustedes puedan como quizás un poco entender eh, cuál es la envergadura para determinar el cálculo cuando se tiene que pagar la gratificación anual. Primero, la actividad productiva, o sea, perdón, el año tributario comercial comprende primero en una empresa desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Todas las utilidades, o sea, no, perdón, el nivel productivo que realiza la empresa en ese periodo de tiempo, obviamente conlleva a reunir la información y poder realizar el respectivo balance posterior al 31, en este caso, de diciembre. ¿Ya? Una vez que las empresas haya hecho su balance, viene el periodo, en este caso, de analizar la documentación, o sea, perdón, la información contable financiera de la empresa para poder hacer la respectiva declaración de renta. ¿Ya? Una vez que ha hecho la declaración de renta, se determina, y ha hecho la declaración de renta y obviamente el pago de la renta, recién la empresa tiene un porcentaje de utilidades netas. ¿Ya? ¿Qué es la utilidad líquida? Obviamente, digamos, es sin pago de impuestos. ¿Ya? Cuando antes de abril de cada año, si yo he determinado la renta, ¿ya? Y no he pagado los impuestos vinculados a la renta, es antes de impuestos. ¿Ya? Pero una vez que los he pagado, es una utilidad después de impuestos. Entonces, esa utilidad después de impuestos se utiliza como base de cálculo.
para determinar si, primero, si la empresa tuvo utilidades o no. Si la empresa tuvo utilidades, está obligada a pagar la gratificación a sus trabajadores. Entonces, ese porcentaje de utilidades, ¿qué me dice el artículo? Vamos nuevamente a leer el mismo artículo. Dice, esta obligación establece la obligación de la empresa de gratificar de manera anual a sus trabajadores en una proporción no inferior al 30% de dichas utilidades. O sea, de lo que obtuvo como utilidades la empresa en ese año, no menos del 30% tiene que destinar para pagar gratificación. O sea, una empresa no puede pagar el 29%. Puede pagar el 30, el 31, el 32, el 35, el 40, el 50, lo que quiera para arriba, pero sobre el 30, ¿ya? Entonces, cuando ha determinado ese porcentaje sobre el 30% de dichas utilidades, me voy acá. ¿Qué es lo que se determina? Se determina digamos, ese monto, pero a la vez, para yo poder saber cuánto de gratificación le pago a mis trabajadores, por otro lado, yo tengo que tener, en este caso, el total de remuneraciones que yo le pagué, en este caso, en este caso, a mis trabajadores. Supongamos un caso específico. Tengo una utilidad líquida después de impuestos de 6.534.718. Y el total de remuneraciones que yo cancelé a todos mis trabajadores en mi planilla de remuneraciones compete a 14.126.790. ¿Qué es lo que hago? Hago la respectiva división y me da un factor. Este factor, ¿ya? Yo lo tengo que multiplicar en este caso por la remuneración anual del trabajador. Si ese trabajador, su remuneración anual, pensemos en un caso que era de 572.466, el factor lo multiplico por esa remuneración y me va a dar un monto. Este monto de 264.809 compete como concepto de gratificación anual a este trabajador. Eso es para el trabajador 1. Para el trabajador 2, pensemos que tuvo en su cálculo, bajo el mismo factor, pero su remuneración era de, pensemos, 800.000 pesos. Tomemos el valor cerrado. ¿Qué significa? Que yo al factor, a la remuneración de 800.000 pesos que tuvo ese trabajador de manera anual, yo lo multiplico por el factor y en este caso serían 370.000 pesos para ese trabajador, para el trabajador 2. Y así sucesivamente para todos los trabajadores. ¿Ya? Entonces, de esa manera, una empresa puede determinar digamos, los montos de gratificaciones de manera anual. ¿En qué momento se paga? Se paga después de la devolución de impuestos de la renta. ¿Qué significa eso? Si en abril una empresa hace la declaración de renta, a partir y en mayo eventualmente se hace la devolución de impuestos, ya mayo, ya tomemos el concepto como mayo, recién la empresa va a poder estar en junio disponible para pagar la respectiva gratificación de manera anual. Ahora, esa gratificación se puede pagar bajo dos modalidades. Una, en una cuota X, en un mes X, ¿ya? Posterior a, en este caso, a junio, o puede ser eventualmente pactada en, no sé, 2 o 3 cuotas. Se puede pagar una en junio, la otra en agosto, en septiembre, y la otra en septiembre, octubre, y la otra en noviembre. O eventualmente una empresa puede decir, ya una cuota la pagamos en junio, la otra en agosto y la otra en septiembre. ¿Ya? Y así se le da cumplimiento a que cada trabajador reciba su gratificación, en este caso, de manera anual. ¿Ya? ¿Se logró entender el concepto de qué manera se determina una gratificación anual?
o no. Necesito que ¿cómo dijera? Me retroalimenten. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Porque de esa manera nos vamos a ir entendiendo. Porque si no, si no es como, si ustedes se quedan calladitos, ¿ya? Yo digo, pucha, nadie me está entendiendo y nadie me quiere decir nada. Entonces es como, ahí se me vuelve un poquito complejo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿ya? Ahora, un alcance respecto a la remuneración, perdón, a la gratificación anual. Cuando se determina, para efectos cuál es la utilidad de la, digamos, en este caso digamos, el monto de utilidades de la empresa en este periodo anual, se hace considerando también la aplicación de una depreciación normal establecida respecto al impuesto a la renta, que está determinado en este caso en el artículo 31 de la ley de rentas, que dice que se entiende como utilidad líquida, y aquí estoy leyendo, se entenderá como utilidad líquida aquella que arroje dicha liquidación menos el 10% de capital propio del empleador por interés de dicho capital. O sea, ¿qué significa eso? Toda empresa, antes de determinar, si, digamos, esa utilidad líquida, también debe considerar, digamos, el monto del 10% del valor de capital propio declarado en ese periodo comercial, digamos, para el periodo tributario. Entonces, por eso les comento de manera general que cuando una empresa necesita determinar, en este caso, eh, la gratificación en este caso anual, es quizás un poco complejo de entender, ¿ya? Aquí lo que a mí ¿cómo le dijera? Eh, Basta con que ustedes quizás comprendan quizás todo el procedimiento que implica y que una gratificación anual no es que se pague en enero, se tiene que pagar siempre después de la devolución de impuestos de cada año. O sea, la remuneración, ejemplo de la gratificación del año 2022, o sea, perdón, del año 2023, ¿ya? Se hace en la AT, ¿ya? Del año 2024, o sea, la renta de abril del año 2024, yo declaro todo el año 2023. Entonces, de esa manera, en este caso, en abril, en mayo, a partir de junio, eventualmente, pudiese haber recibido, en este caso, la gratificación anual. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Ya? Eso es en cuanto, en este caso, a la gratificación anual. Ahora nos vamos a analizar el concepto de la gratificación, pero de manera mensual. Y eso está contenido, en este caso, en el artículo 50 del Código del Trabajo. ¿Qué es lo que dice? El empleador que abone o pague a sus trabajadores el 25% de lo devengado en el respectivo trabajo del respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, quedará eximido de la obligación establecida en el artículo 47, sea cual sea la utilidad líquida que obtuviera. ¿Qué significa eso? Cuando cuando una empresa decide pagar las remuneraciones de manera mensual, no está obligado a pagarlas de manera anual. De allí es que yo les decía, el empleador solamente puede decidir bajo qué modalidad lo paga, pero lo tiene que pagar sí o sí, ¿ya? Entonces, cuando se recibe la gratificación, en este caso mensual, no está obligado a pagarla de manera anual, ¿ya? Y en el caso de que se pague de manera anual, se paga cuando la empresa, ha tenido utilidades solamente. Si por X motivo una empresa en un año comercial no tuvo utilidades, no está obligado a pagar gratificación. Y a veces ha pasado que ciertos trabajadores quizás trabajan, no sé, 5 años en una empresa y nunca se les pagó la gratificación. Los trabajadores están, digamos, están no obligados, sino que los trabajadores tienen la posibilidad de ir a la inspección del trabajo, hacer la respectiva, en este caso, consulta,
hacer la denuncia, si eventualmente lo quieren hacer como denuncia pública o en este caso como denuncia anónima. Y en este caso la Dirección del Trabajo hace la respectiva fiscalización. ¿Ya? Si no se está pagando gratificación, obviamente va a hacer, digamos, va a instruir, en este caso al empleador, de que tiene que pagar la gratificación y eso conlleva también una multa para el empleado. Pero solamente se va a pagar la gratificación por los meses, o perdón, por los años donde em, se, se obtuvieron utilidades. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el trabajador puede recibir en este caso la gratificación, ¿ya? Por lo general las empresas pagan la modalidad mensual, porque a la empresa le conviene más inclusive que la pague de manera mensual, porque no ve afectado el monto total de utilidades anuales. Entonces, a la empresa le conviene más pagarla de manera mensual porque de una otra manera son montos menores a los que eventualmente un mismo trabajador puede recibir de manera anual. Ahora, para determinar la gratificación, también hay un tope que no debe exceder los 4.75 ingresos mínimos mensuales. Entonces, ¿qué significa eso? Si el 25% de la remuneración excede el tope, se paga el tope, ¿ya? De manera mensual. Ahora, analicemos un poquito este ejercicio, ¿ya? Y después de esto yo les voy a dejar como unas tareitas ahí de cálculo para que cada uno determine. Supongamos un caso X, ¿ya? Que la remuneración, el ingreso mínimo mensual, ya son todos datos irreales por si acaso, pero después ustedes lo van a hacer con los datos reales. 288.000 es el ingreso mínimo mensual. Para determinar primero el tope, yo tengo que multiplicar el ingreso mínimo mensual por 4.75, que son los ingresos mínimos mensuales. Y el monto, yo lo tengo que, o el resultado, dividirlo en 12. Y me determina el tope mensual. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo quiero determinar una gratificación mensual de la renta imponible, en este caso del trabajador, yo calculo el 25%. Si el trabajador tiene una renta imponible de 300.000 pesos, yo determino el 25% de 30.000 pesos, que corresponde a 75.000 pesos. Es el 25% en este caso de los 300.000 pesos. Pero si mi gratificación, en este caso, el 25% es menor al tope, ¿qué es lo que tengo que pagarle yo al trabajador? Los 75.000 pesos solamente, no el tope. ¿Por qué? Porque es el 25% de su remuneración mensual. ¿Ya? Ahora, situación distinta. El trabajador 2 tiene una renta imponible de 500.000 pesos. ¿Cuál es el 25% de 500.000 pesos? Son 125.000 pesos. En este caso, el 25% es mayor al tope. ¿Qué significa eso? Que a este trabajador 2 yo no le puedo pagar los 125. Tengo que pagarle el tope, que en este caso corresponde a los 114.000 pesos. Entonces, de esa manera, ay, perdón, de esa manera, para determinar un porcentaje, en este caso de gratificación, primero yo tengo que determinar cuál es el tope mensual. Y después de eso, de la renta imponible del trabajador, yo determino el 25% y ahí veo si le pago el 25% cuando este monto es menor al tope o le pago el tope cuando el porcentaje del 25% supera el tope. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, ninguno. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a dejar unos montos y les voy a dar unos minutitos porque
¿cómo le dijera? Me, me gusta de que ustedes puedan determinarlo y que puedan, digamos, saber hacer el cálculo. A veces pasa que si se ponen, digamos, a veces a determinar ciertos montos, eh, a veces los trabajadores o, digamos, las personas a veces no logran llegar a los datos reales. Entonces, yo voy a ponerles rentas imponibles solamente, ¿ya? Pero considerando el ingreso mínimo mensual vigente, en este caso a octubre del 2024. ¿Cuánto es el monto, el ingreso mínimo mensual? ¿Cuánto es el ingreso mínimo a octubre del año 2024? 500.000. Muy bien, ¿ya? 500.000 pesos, ¿ya? Entonces, con ese monto, ¿qué es lo que qué es lo que me dice la fórmula? Es el ingreso mínimo mensual, en este caso por 4,75 dividido en 12, me da como resultado en este caso, tope mensual, ¿ya? Esa es la fórmula. Ahí se lo pongo con rojo y con negro. Ya. Entonces, primero, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Determinar tope. Ups. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Ya, necesito que aquí me entreguen el monto. ¿Ya? Y después, con ese tope van a determinarme ciertas remuneraciones que son todas imponibles, así que ahí va a ser más fácil para ustedes. Eh, em, ya. Ya, determinen entonces primero cuál es el tope, ¿ya? Recuerden, ahí tienen el ingreso mínimo mensual, ahí tienen la fórmula que tienen que hacer el reemplazo y determinarme este dato. Y luego de eso, a estos cuatro montos, digamos, ¿ya? A estos cuatro montos, ustedes van a determinarme en este caso cuál es la gratificación mensual. Todo para el mes de octubre del año 2024. Em, 7 minutos. A las 21 horas le hablo. Determinen.
Ya, ¿cómo van? Em, ¿Determinados? me, ¿Determinaron? ¿O le falta? me entrega un tope de 197.917. No sé si trae lo correcto. Ya, a ver, ¿alguien le dio el mismo valor o le dio distinto? A mí también me dio el mismo valor. Ya, El mismo entonces valor a debería mí ser, también. ya, debería Igual. ser el mismo valor Sí. porque yo no he hecho el cálculo. Es 197.916,66. Al redondeo serían 197.917. No, Exacto. Sí. ahí. Ya. Entonces, eso es nuestro, en este caso, ese es nuestro tope. ¿Ya? Entonces, determinando eso, las rentas imponibles, si son, en este caso, son las determinadas, ¿cuánto es el valor de la gratificación mensual? ¿Cuál es el porcentaje de cálculo que tengo que hacer? Por el 25%. Exactamente, ¿ya? El 25% en este caso de la remuneración imponible. Entonces, de los 980, 659. Tenemos, a ver, Me da 345.165. No sé si estoy en lo correcto. a ver, 345, 165. ya, por el 25%. 980, 659, 980, no es eso, pues no es 345, son, a ver, no, son 245. 245. Ah, ya. 245. Oh, disculpa. Sí, sí. 165. No, Tengo el es que, número. No, ya, es que, lo escribí en el cuaderno y tengo el número el 3 y me tapó el 2. ah, Sí, ya. disculpa. Lo que Sí, pasa, ya, lo que pasa es que a veces pasa que a mí me dicen los montos y yo, obviamente, el internet de repente no, ¿cómo dije? De sí, repente me traiciona un poco y a veces escucho hasta yo mal. Así que, sí. No, hay 245. Está bien. ya, ya. Entonces, los 245 en este caso, 165. Ya, para esta remuneración, ¿qué compete? Los 197.917. Exactamente. Entonces, en este caso, pago, en este caso, ya lo pongo así, corresponde pagar en este caso los 197,917 para esa remuneración. Ahora, lo mismo, para la remuneración de 1.504.589. 1.504.589 por el Me 25%. da 376.147. No sé si. ¿Les dio lo mismo al resto? Sí, Ya. Entonces, ¿qué corresponde a pago acá? 297,917. Exactamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo pagar más del top. Ahora, seguimos con 742.988. ¿Qué monto me da? 185.747. Ya, muy bien. ¿Qué monto tengo que pagar aquí? Los 185.747. 185,747. Muy bien, 185.747. Ya, y luego tengo el último monto, que son 650.898. Si determino el 25%, ¿a qué monto me corresponde, digamos? 162,725. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el monto a pago acá? 262,725. Exactamente. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo ya puedo, digamos, como le dije, ustedes pueden ya determinar, ejemplo, un concepto de gratificación, determinando el tope y determinando en este caso como le dijera, con remuneraciones específicas, determinando qué es lo que tengo que pagar. ¿Ya? ¿En qué momento cambia el tope? ¿En qué momento este dato pudiese variar Cuando de cambia el 190? sueldo mínimo. Exactamente. ¿Ya? Nuestra siguiente cambio de sueldo mínimo, no sé si parece que es a fin de año. Algo había leído por ahí de repente. ¿Ya? Pero cambiando el sueldo mínimo, cuando sube obviamente a 550, que parece que va a subir ese valor, ¿ya? Ahí se va a modificar el top. Entonces, mientras no cambie el sueldo mínimo, el tope en este caso de la gratificación va a ser el mismo, ¿ya?
No, a partir del 1 de enero del año 2025. Ahí obviamente va a estar el reajuste. ¿Ya? Entonces, a partir del 1 de enero, obviamente ya en diciembre vamos a ver eventualmente hasta cuándo va a subir. ¿Ya? Pero debería subir como parece que va a subir como 50.000 pesos. ¿Ya? Pero de esa manera ya yo contemplo el concepto de gratificación. Ahora, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Rodríguez. Parece que sí. Miren, yo a modo de, digamos, de desarrollo de la clase, yo hago 2 bloques de clase. Ya yo hago 1 hora, le doy 10, 15 minutos, dependiendo cómo esté un poquito quizás la presión de los contenidos, y después retomamos para dar conclusión, en este caso, a la clase a las 22 horas. ¿Les parece que hagamos el break de descanso ahora? Sí, Sí, me parece. Ya. Yo voy a preparar una dinámica, en este caso, de cálculo así muy semejante a con lo que es hora extra, y después consulta. ¿Ustedes saben determinar el impuesto único? ¿Sí o no? No, no lo saben determinar. Ya, entonces vamos a analizar después el impuesto único. ¿Ya? Que son todos cálculos que son muy importantes al momento de, en este caso, ya sea analizar una liquidación de remuneraciones, en el caso del trabajador, o en la eventualidad de que ustedes sean empleadores, cómo se elabora y qué debe contemplar, en este caso, la liquidación de remuneraciones. ¿Ya? Así que, ya, para efectos de los dos temas, les voy a dar 15 minutos. ¿Ya? Yo voy a preparar las dos hojas de cálculo digamos, para después. Volvemos a las 21:20. ¿Ya? Entonces vamos a retomar la clase, ya, considerando las horas extras. Ahora, para determinar el cálculo y hacerles un pequeño alcance. Y que dicho de paso, encontré la tabla que yo les decía de los factores. Así que el material se lo están compartiendo en este caso por WhatsApp a ustedes, ¿no es cierto? sí, todos los Sí. materiales están por el WhatsApp. Ya. Yo voy a un poquito organizar quizás ciertos contenidos del PPT que estoy trabajando ya con ustedes. Voy a materializarlo, pero les voy a enviar los mismos ejercicios que estamos trabajando ahora, también se los voy a enviar, y les voy a también dejar enviar la tabla que yo les comenté hace algún ratito con el factor. ¿Ya? Así que para que tengan toda esa información ahí en el grupo. Ya, vamos a... Aquí estoy perdida. ¿Dónde tengo? Partimos acá. Ya. Cálculos entonces para determinar las horas extras. Entonces, ya. Para determinar las horas extras, ya, un alcance primero. Toda determinación de horas o datos que estaban en las fórmulas cuando teníamos 45 horas, modifica, digamos, un poco se modifica la estructura a cuando bajamos 1 hora, en este caso las 43. ¿Qué significa? Cuando los datos, digamos, o la ponderación que era cuando yo tenía 45 horas, existen determinaciones que se hacen con datos mensuales. Entonces, cuando nosotros teníamos 45 horas, se considera que un mes tiene 30 días o tiene 4 semanas. Entonces, cuando yo multiplicaba 45 por 4, me daba 180. Entonces, mi base de cálculo mensual se autorrefería con 180 horas. Como ahora estamos en una jornada de 44 horas, el mismo principio se aplica. 44 por 4 y me da 176.
Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo determino mis horas extras, en este caso, por el camino largo, tengo que poner la remuneración por 30, que son los 30 días del mes, por 28, que en este caso son las 4 semanas, por 176. Antes, este mismo ejercicio estaba dado así, era por 180, cuando teníamos 45 horas. Pero ahora que estamos en 44, le tengo que poner 176. Entonces, para determinar mis horas extras por esta remuneración, ¿cuánto me da? Si yo hago este cálculo, 450.000 por 30 por 28 dividido en 176. ¿Cuánto me da? 2386.36. 2386 puntos. ¿Así? Sí, Ya. ¿Eso a qué corresponde? ¿A una hora ordinaria o una hora extra? a una hora ordinaria. Área A una ordinaria. hora ordinaria, ¿ya? Porque en este dato, en esta fórmula, no estoy incrementando el 50%. Las horas extras se dan cuando yo de una hora ordinaria incremento en un 50%. Entonces, este dato, los 2386, ¿ya? Y este 2386 porque dice coma 3, entonces no se aproxima. 2386, acá, ahí. Lo multiplico por el 1.5, ¿cuánto me da? 3579. 1570. Entonces, ¿qué significa? Que la hora ordinaria, hora, ay, para que no se, ahí. La hora ordinaria es de 2386, ¿ya? Pero la hora ordinaria, la obviamente incrementada en un 50%, me da 3579 y en este caso corresponde a la hora extra. ¿Ya? 3579 por una hora extra. De esa manera me voy por el camino largo, como les digo. Tengo una remuneración, ¿ya? Determino mi hora ordinaria y luego mi hora extra. Ahora, si yo quiero pasar de la remuneración automáticamente a la hora extra, yo lo multiplico por el factor que yo les decía, el 0.0079545. ¿Y cuánto me da ahí? Con ese cálculo, así, de manera directa. Ahí. 1579. ¿Se dan cuenta como muchas veces solamente de la remuneración aplicando el factor llego directo y no estoy yéndome por el camino largo? De esa manera yo puedo determinar horas extras de manera mucho más práctica, de manera más rápida, con el factor. Ahora, esa tabla, ya, del factor, déjame, mm, a ver, aquí, un segundo, tengo una montonera de ventanas abiertas. eh, Tabla de 44 horas. Pero yo la había visualizado. ¿Dónde está? Acá. En este caso, espera, en el antes la visualicé se supone que la descargué. Mm, Ah, no, pero no es esa, es aquí. ¿Te parece que es? ¿Esta parece que es? A ver.
¿por qué no me deja? Aquí. No me deja. A ver, vamos a ver si lo logro hacer. A ver, creo que... Déjame ver si la logro. Por aquí no me dejaba... Ah, no me deja. No me deja descargarla. Profe, Sí, ahí envié el chat, no sé si lo pueden descargar, un PDF donde encontré la sí, es tabla. un PDF. Sí, ahí Lo lo que pasa que... descargué y lo junté al... Ya, ya, porque yo lo visualicé de mi teléfono y después lo quise hacer, lo estoy tratando de ver ahora de acá y no me deja de acá. A ver, vamos a ver si es la misma que yo les digo, le estaba diciendo. Debería ser la misma porque es un PDF. Esa tabla no es muy, no es muy común. A ver, ¿dónde está? Ustedes son el grupo. Ah, por el chat de Zoom. Perdón. Me había ido al chat del WhatsApp. Entre, entre tanta cosa. ¿Dónde quedó? Acá. Ábrete, ábrete, ábrete. Ya, exactamente. Muchas gracias. Y es la tabla que está, la tabla que les comenté. Se las voy a proyectar para que con esto, que de hecho es como de una u otra manera, es como la Biblia para determinar horas extra. ¿Dónde estamos? Acá. Tun, 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 tun. En este caso, ya. Esta es la tabla que envió a sus compañeros acá a través del chat del Zoom, ¿ya? Para que cuando la puedan tener acceso, obviamente la descarguen. Ya, esto, bueno, esta tabla es bastante antigua, es del año 1987 cuando se determinó, obviamente, bajo la circular 4. ¿Qué es lo que tiene, digamos, de práctico esta tabla? Que aquí están determinadas las horas semanales de trabajo, ¿ya? Entonces, vámonos a la primera línea. Que la primera línea conlleva, digamos, la información de la jornada de 45 horas, que era la que teníamos antes. Entonces, con una remuneración mensual para determinar horas extra, tenía que usar ese factor, el 0.00 y 5 veces 7, con un sueldo mensual. Si el trabajador tenía un sueldo semanal, el factor para determinar las 45 horas era el factor, en este caso, era el 0.0 y 2, 4, 6 veces 3. ¿Ya? Eso es con sueldos, digamos, estos son los sueldos con sueldo mensual y con sueldo semanal. Ahora, cuando existen sueldos diarios, también hay un factor que está involucrado, que es, digamos, la tabla C. Pero por lo general, las horas extras uno siempre la determina con sueldo mensual. Entonces, siempre la columna 1, o sea, perdón, la columna A, es la que me va a llevar a determinar los datos. Entonces, siguiendo con el orden de la columna A, con las 44 horas, aquí tengo el factor. ¿Ya? Cuando pasemos a 43 horas, aquí tengo el factor para determinar las horas extras. Y así sucesivamente hacia abajo. Estas son las horas ordinarias semanales y este es el factor que tengo que aplicar. Entonces, si lo vemos de esa manera,
tengo el factor hasta cuando tengo una hora semanal de 5 horas, una jornada de 5 horas semanales. Y el factor es el 0.07. ¿Ya? Entonces, este es el dato que cita en este caso la Dirección del Trabajo cada año cuando vamos modificando la jornada laboral. ¿Ya? De aquí a 4 o 5 años más, ¿ya? Vamos a llegar, a 4 años más vamos a llegar a las 40 horas. Y aquí ya está determinado el dato, digamos, el factor de las 40 horas. ¿Ya? Así que como les digo, esta tabla es la Biblia. ¿Ya? Así que para que en este caso la guarden, ¿ya? Y va a ser un poquito más, va a ser, digamos, le es más práctico, ¿ya? De lo contrario, si alguien no tiene la tabla, tiene que consultar a través del navegador, factor para 44 horas semanales, y automáticamente abro el link de la página del DT como referente. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, espérame un segundito. Vamos a hacer el cálculo ahora de lo que son en este caso, el impuesto único. Voy a abrir un Excel ahora. Espérame un segundo. Tengo un dato, digamos, tengo un ejercicio resuelto respecto a el impuesto único, ¿ya? Ya que en la eventualidad, si no alcanza el tiempo, obviamente les voy a dar también un ejercicio, una base de cálculo para que lo realicen. Ya, pero primero lo vamos a analizar. Consulta. ¿Alguien sabe qué es el impuesto único? ¿Han escuchado qué es, digamos, del impuesto único? Es el impuesto a las rentas del trabajo. Exactamente. Es un impuesto que se determina para los trabajadores que están contratados bajo Código del Trabajo. ¿Qué significa eso? Porque a veces se piensa que personas que tienen un contrato de trabajo y una liquidación de sueldo no pagan impuestos. Y eso no es cierto. Los trabajadores, o digamos, en este caso, los trabajadores que son dependientes, ¿qué significa eso? Firman un contrato bajo el Código del Trabajo y reciben, al ser dependientes, una liquidación de remuneraciones. Su remuneración está sujeta a la determinación de un impuesto, basándose en una tabla. ¿Cómo yo sé si pertenezco a ese rango, digamos, de trabajadores? Para ello, yo tengo que primero determinar del sueldo del trabajador cuál es el sueldo tributable. ¿Cómo paso de los datos de los haberes imponibles, en este caso, a un sueldo tributable? Vamos a analizar primero este dibujito de acá, lo que tengo acá arriba, digamos, aquí dice, esta es la fórmula para calcular el sueldo, perdón, para calcular el monto total tributable, ¿ya? Así que vámonos a ir a esa cosita, a ese recuadro primero, acá. Primero, el sueldo bruto, en este caso, son
es el haber, en este caso, que contempla digamos, las remuneraciones del trabajador. Ya esta remuneración, yo tengo que descontarles los descuentos previsionales obligatorios. ¿Cuáles son los obligatorios? AFP, salud, AFC. ¿Ya? Porque el resto, obviamente, después depende de, digamos, del trabajador si tiene más o menos descuento. Entonces, ¿qué significa? A esa remuneración bruta, yo le descuento los descuentos provisionales, que es lo que está acá. 900.000 pesos, menos 63.000 pesos, que es salud, menos 101.430, ¿ya? Y menos 5.400 pesos, que es acá. Al hacer esta resta, ¿qué es lo que me entrega acá? Un monto de 730.170. Este dato es, en este caso, mi sueldo tributable. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto de cómo yo llego a un sueldo tributable? Porque de ahí parte la base de cálculo. Sí. ¿Sí? Sí, Ya. profe. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, con esa remuneración tributable, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que acceder a la página del Servicio de Impuestos Internos y poner tabla única, yo le pongo siempre tabla impuesto único al navegador. Y automáticamente, vamos para acá, a ver, acá, aquí, aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. Ahí. Miren, aquí, esta es mi página del Google, ¿ya? Acá arriba lo estoy escribiendo, ¿ya? Lo único que yo les pongo, tabla impuesto único, ¿ya? Y me arroja, en este caso, el link del Servicio de Impuestos Internos, donde aquí dice impuesto único de segunda categoría del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y aquí se me abre, en este caso, la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Se está proyectando la página, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Ya. Sí. Cuando yo les diga, aquí estamos viendo, digamos, ejemplo, tal página, y ustedes vean quizás otra cosa, váyanme diciendo, porque a veces pasa que esto no se proyecta al tiro o a veces se queda pegada en la hoja anterior, ¿ya? Entonces, con esta página, que estoy en la página del Servicio de Impuestos Internos y aquí dice impuesto único, segunda categoría, tengo la opción de cambiar los meses y los años. Entonces, ¿cómo yo determino acá? Obviamente lo determino en relación a la remuneración del trabajador. Si estoy pagando remuneraciones del mes de septiembre, la que tengo que buscar es la del mes de septiembre del año 2024. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo determino mi tabla. O sea, digamos la tabla. Ahora, esta tabla tiene una característica particular. ¿Qué significa eso? Que tengo el mes según el periodo, digamos, que escoja. Ejemplo, aquí dice agosto, pero la misma tabla aquí me dice mensual. ¿Qué significa? Y esta información que está ahí, toda destacada en azul, corresponde a periodos de una remuneración mensual. Más abajito dice quincenal, después dice semanal y después dice diario. Entonces va a depender mucho del tipo de remuneración que tenga el trabajador. Para todo efecto de cálculo y para un efecto mayoritario, ¿qué significa? Que por lo general estamos pagando los impuestos únicos como remuneraciones mensuales. Y digamos, esa es la base de cálculo que yo utilizo en este caso para determinar el impuesto único. Entonces, en base a esto, ¿qué me dice la tabla? Primero me determina el periodo de remuneración mensual. Luego me determina el monto de la renta líquida imponible, pero que esta renta es la renta líquida imponible, pero tributable, que es el monto tributable que nosotros determinamos. Luego tengo un factor y tengo una cantidad rebajada. Entonces yo para determinar impuesto único, yo determino con estos datos, ¿ya? Con estos 4 datos.
Esto de aquí, la última columna que dice tasa de impuesto efectiva máxima por cada renta de cada tramo, obviamente para determinar el impuesto único no se utiliza. Se utiliza bajo otra, digamos, en otro contexto, digamos. ¿Ya? Así que la última columna nosotros no la utilizamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? A ver, vamos vamos a considerar que para determinar la base de cálculo, ¿ya? Si la remuneración que tiene el trabajador es menor a este monto, a 889.663.50, y dice exento, es porque no está, ¿cómo te dijera? No está, no, digamos, a este trabajador no se le hace ningún descuento de impuesto de segunda categoría, ¿ya? Toda remuneración que sea sobre este dato, sobre ese monto, 889.663.51 hasta 1.977.030, obviamente está afecto en aplicándose un factor y aplicándose una tasa rebajada. Y así sucesivamente hacia abajo. ¿Ya? Entonces, toda remuneración sobre este monto está afecto. ¿Ya? La primera línea, digamos, la primera fila es el monto exento. En base a esta determinación o a esta explicación propiamente tal, ¿qué vamos a hacer? Comparto el Excel de nuevo. ¿Qué significa? Aquí tengo, esto es un ejercicio que tenía desde antes, donde trabajamos marzo del año 2020. ¿Qué es lo que yo hice? Traspasar esta tabla, o la misma tabla que en este caso existía en el marzo del 2020, la pasé para acá. ¿Ya? Obviamente, por ser marzo del 2020, obviamente los valores son distintos. Pero para efectos de cálculo, nos sirve igual. Entonces, aquí me dice, perdón, ahí. Aquí dice, para una renta de 1.524.465. ¿Qué significa eso? Esta es la renta tributable del trabajador. O sea, perdón, esta es la renta imponible del trabajador. Se supone que para determinar la renta tributable yo tengo que hacer los descuentos legales. Supongamos que el conjunto de estos tres elementos hacen 290, 259. ¿Cuál es el monto de mi renta tributable? 1.234.236. Perdón, 1.234.206. Este dato yo lo tengo que ubicar en este caso en esta tabla. Consulta, ¿en qué fila está este dato? O encaja, digamos, este monto de remuneración. 1.234.206. En la segunda, En la segunda, ¿ya? En la segunda, porque la primera obviamente es exento. Entonces, la segunda parte de 675 a 1.500.000, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que ese dato, el 1.234.000, yo lo tengo que multiplicar por el factor 0.04. Y aquí lo multiplico por 0.04 y me da un monto 49.368. 49.368. ¿Qué significa? Que a ese monto yo tengo que rebajarle, digamos, rebajar un monto asignado. En este caso, la cantidad a rebajar dice que son 27.011.34. Entonces, a este monto yo le rebajo este dato. Y me queda, en este caso, un impuesto de 22.357. Ese monto es el que yo, en este caso, en la liquidación del trabajador, debajito de lo que son los descuentos previsionales obligatorios, yo le pongo impuesto único y le pongo 22.357. Y ese dato, o ese monto, es el que también tengo que incorporar, en este caso, en el formulario 29, cuando yo pago mis impuestos mensuales como empresa y determino mi PPM y determino mi IVA respecto al libro de compra-ventas mensuales, debo informar y, en este caso, declarar y pagar el impuesto único, en este caso del trabajador.
como impuesto único de segunda categoría. Entonces, no es que yo le descuente en este caso este monto al trabajador y yo empleador me quede con la plata. Ya, no. Yo tengo que descontarlo, pero yo tengo que declararlo en el formulario 29 y obviamente pagarlo en conjunto con mi formulario 29 de mi libro de compraventa. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se determina el impuesto único? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer, voy a hacer un pequeño cálculo acá, pero espérenme, voy a compartirles una tabla X. Espérenme un segundo. Vamos a hacerlo vamos a hacerlo con agosto del año 2024. Espérenme un segundo, lo voy a poner acá. Espérate. Aquí. Porque se le ocurrió algo. Ya. Vamos aquí. Aquí vamos en este caso. Voy a determinar remuneraciones tributables. Datos al azar y ustedes me van a determinar el monto de impuesto único según el mes de agosto que yo les voy a proyectar. ¿Ya? Van a ser datos al azar. Mm. Eh, No, por eso. eh, y vamos a... eh, 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 ah, sin impuestos. Vamos a... Ya, les voy a proyectar entonces ahora el dato. Ahí y puse en el mismo Excel que tenía, ya que después yo se los voy a enviar, ¿ya? Em, aquí les he determinado ciertos, en este caso, ciertos datos. Ahí. Tengo aquí la tabla en este caso para el mes de agosto y aquí tengo remuneraciones ya tributables. Aquí no tienen ya que descontarle el descuento previsional obligatorio. En base a estos en cuanto a estas cuatro remuneraciones tributables, perdón, lo único que necesito es que ustedes me determinen el impuesto único. ¿Ya? Así que ahí les dejo proyectada en la pantalla, hagan el cálculo. ¿Ya? Les voy a dar 5 minutos porque tenemos que cumplir también con el horario digamos, de cierre de la clase. ¿Ya? Así que determinen cuatro textitos, 5 minutos y después revisamos. ¿Ya? ¿Qué esta porquería?
bien, nada, me insultaron. Ya, ¿están listos para el cálculo? Sí, profesora. Ya. ¿Cuál es el monto de los 5.695.458? 575.818. Exactamente. 575.818. ¿Qué significa esto? Que en este caso, para una remuneración de 5.695.458, se le tiene que hacer un descuento, en este caso, un descuento, digamos, referente al impuesto único de 575.818 pesos. ¿Ya? Ahora, para el monto de 1.875.948. 39.451.
Muy bien. 39.451. ¿A todos les dio el mismo valor? Y yo no lo he hecho. Si hay valor distinto, tengo que cotejarlo yo. ¿Ya? 39.451. Para el monto de 889.661. ¿Qué monto de impuesto único es el que queda determinado? Ese es exento, ¿Por qué? Sí. ¿Por porque, qué? porque acá dice que a partir de 889.663 hasta Exactamente. Aquí yo le puse 2 pesos menos, miren. ¿Ya? claro, Así que, ojo, aquí queda exento. ¿Ya? Muy bien. Y 2.995.845. 125.001 me da a mí. sí, 125.001. ¿Está bien? sí. Ya. ¿Alguna duda para determinar impuesto único? No, ¿No? No, Ya. Profe, Dígame. sí, me quedó la duda con el gráfico de la imagen anterior, donde salía Muy bien. 730 y salía impuesto 2.000 y tantos pesos. Y esa, 2.033. Los 730 no sería. Ah, no es exento. Al 675. Sí, porque estamos Ya. en un, ¿ya? En año distinto. Ya, muy bien. Sí, años distintos, qué sé yo. Por eso es Mm, muy importante que nosotros vayamos viendo. El tema, el material yo por lo general tengo es de hace algunos años atrás, son como 2 o 3 años que he ido utilizando y he mm, ido actualizando ciertas cosas. Pero muchas veces los ejercicios yo utilizo quizás con bases no actualizadas, porque después me gusta que el alumno, digamos, haga el cálculo con bases reales, ya sea porque se modificaron los porcentajes de impuestos, porque modificó quizás el ingreso mínimo mensual, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes eventualmente si quieren seguir practicando lo pueden hacer en este caso en este caso con la tabla de septiembre, por si acaso. ¿Ya? Porque todavía no terminamos octubre. Con la tabla de septiembre pueden determinar impuestos generales consultando en la página del servicio la tabla, pero de septiembre, no la de agosto, porque esto es agosto. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir determinando, digamos, los diferentes cálculos que están vinculados a las remuneraciones. ¿Ya? Consulta, y antes de terminar, eh, quiero comentarios de la clase. Quiero ver si estas temáticas son las que eventualmente no conocían, qué les pareció, un poco para conceptualizar un poco la clase. Y yo creo que en la próxima clase le voy a terminar de dar la vuelta a ciertos cálculos. Por mi parte, interesante. No conocía el tema de sacar los impuestos. ¿No? Ya, No, no, no. Interesante. Y me pareció bien el tema de hacer el ejercicio nosotros y ya, para poder ver el tema de la forma y todo eso. Sí, cuadrados. Eso. ya, ya, Miguel, gracias. ¿Algún otro comentario? yo conocía los cálculos, pero yo encuentro una muy buena forma también de aprender haciendo. O sea, Ya, súper didáctica la forma que tú presentas el ejercicio y explicas los ya, conceptos. Queda súper claro. ya, Frecia, gracias. Bueno, Ujú. yo en general, bueno, no sé si hay algún otro comentario, ¿ya? En general mis clases son así, pero por eso de repente me complica, y eso lo digo así abiertamente, me complica cuando el grupo de alumnos se queda calladito, ¿ya? Me complica porque muchas veces no sé si están entendiendo. Entonces, la idea es que ustedes vayan practicando y que quizás a lo mejor, quizás un poquito fuerte, quizás como lo voy a decir, pero hay veces que personas que tienen quizás un teléfono o una calculadora en la mano, pero no logran sacar bien un porcentaje. Entonces, eso también permite que uno se vaya retroalimentando y vaya corrigiendo sobre la misma. ¿Ya? Así que la siguiente clase, que en este caso va a ser el día miércoles, ¿miércoles? Sí. ¿Miércoles? Sí, miércoles. Ya, el miércoles
Voy a terminar de trabajar todos estos conceptos, digamos, de lo que es digamos, de lo que es recursos humanos y lo que está referido digamos, a la remuneración, ¿ya? Como para dar el Mm. cierre bien a la temática, ¿ya? Y a modo general, se los comento. Yo estoy como bien full de trabajo, por si acaso, y si yo eventualmente un día, ustedes teniendo clase un día miércoles, digo, chicos, nos vemos mañana, por favor, no me hagan caso. Ustedes tienen clases lunes y miércoles, porque yo los martes y jueves tengo otro grupo en el mismo horario y tengo clases obviamente en jornadas anteriores también a la de ustedes. Tengo una jornada en la mañana, otra al mediodía, ya, entonces estoy como muy full. Entonces, para efectos de que no se vayan a confundir también, les digo, ustedes tienen clases lunes y miércoles y si yo les digo, chicos, nos vemos mañana, esa parte no la tomen en cuenta, ¿ya? Porque me pierdo, ¿cómo le dijera? Me tiendo a tupir yo misma, ¿ya? Eh, Así que eso, Profe, dígame. disculpe, consulta. Los ejercicios, la pantalla que estaba ahí proyectando, ¿se puede enviar? Sí, pues, mire, yo voy a trabajar un poco en los archivos que trabajamos ahora, los voy a ordenar bien, yo creo que voy a armar un solo Excel con las temáticas que trabajamos hoy día, y esas se las voy a enviar, ¿ya? A modo Ya. de respaldo de cálculo, de Ok, referencia, sí, ¿ya? ok, gracias. Pero en el caso de ustedes, voy a prepararlo hoy día porque como estaba media perdida para saber eventualmente cómo direccionábamos la clase, no preparé nada en especial, digamos, nada en específico, pero obviamente ya para la siguiente clase voy a tener el material listo y obviamente el material de apoyo que le envío obviamente va a estar ordenado en la medida, digamos, que lo vayamos desarrollando. ¿Ya? Así que eso se lo veo hoy día más tarde porque hoy día me quedo trabajando hasta tarde. ¿Ya? Así que se los dejo enviados hoy día, se los dejo cargados en este caso al WhatsApp. ¿Ya? Así que eso, bueno, por mi parte entonces, muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por la participación, como les digo, y nos estaremos viendo entonces en nuestra siguiente sesión. Gracias, Ok, profe, muchas nos gracias. vemos. Hasta Profe, luego. Que estén bien, muchas Chao. gracias. Chao, gracias. chao. Chao.